Muy buenas tardes. Saludamos muy cordialmente a todos los que nos acompañan para participar en la presente actividad académica, siendo las 17 horas con 3 minutos del día lunes 30 de marzo del año 2026. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral titulada Efectos de la irrupción de la inteligencia artificial sobre el Estado constitucional, que va a estar a cargo del doctor Eduardo Martín Acosta Iparraguirre. Conferencia correspondiente a la edición número 9 de los lunes universitario, producto académico del programa de capacitación para cecilistas y el mismo centro universitario. Nuestro expositor, el doctor Acosta Iparraguirre, es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster y doctor en Derecho, con estudios de posgrado y formación continua en la Universidad de Princeton, Universidad de Harvard, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Barcelona, Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad de Piura. Es docente de pregrado y posgrado en la Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y Universidad Nacional de Piura. Docente de los diplomas del Diplomado de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, del Ilustre Colegio de Abogados de Piura. Es director de la unidad de posgrado en Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola. Paz, coordinador académico del Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Bueno, a los participantes que nos acompañan esta tarde, se les recuerda que para el certificado eh, correspondiente deben estar conectados el 90% de la actividad actual o su equivalente a 80 minutos. Bien, entonces, sin más, vamos a ya dar la palabra al doctor Acosta Aguirre para el inicio de su conferencia. Adelante, doctor. Está El con el audio. micrófono apagado, doctor. Decía que estoy compartiendo la pantalla, quiero saber si se puede ver bien, se nota bien todo. Sí, se ve correctamente. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Bien, antes de empezar, quiero agradecer a la invitación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de las coordinaciones a cargo del doctor Jesús Rosadio, que me permite ahora estar con todos ustedes desarrollando esta conferencia. Muy bien, vamos a empezar. La conferencia, como bien decía el doctor Rosadio, se denomina Efectos de la irrupción de la inteligencia artificial sobre el Estado constitucional. Esta conferencia que vamos a tratar ahora está basada en un artículo que escribí que fue publicado a comienzos del año pasado, finales del año pasado, en una revista española de nombre Unomia. Esta revista ha publicado este artículo y está disponible. Al final de la conferencia voy a dejar aquí el enlace y un código QR también para que puedan entrar a este artículo. Entonces, como está esta conferencia basada en este artículo, obviamente tenemos este artículo y otros datos también, otra información también. Pero básicamente es este artículo denominado La inteligencia artificial y el fin del Estado constitucional y la democracia. ¿O? Esto va a ser lo que vamos a tratar. Este va a ser el índice o digamos el sumario que voy a desarrollar. Primero vamos a introducirnos en el concepto de inteligencia. ¿Y eso por qué? Porque nosotros hablamos de derecho, pero hablamos de derecho desde otra área, que es la inteligencia artificial. Entonces, si es un área distinta al derecho, tenemos que empezar hablando desde esa área, que no es la nuestra, es un terreno diferente, quizás un terreno un poco desconocido para nosotros. Entonces, vamos a insertarnos desde otra área. Luego de la inteligencia en general, luego vamos a introducirnos en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no se puede entender el concepto de inteligencia artificial sin el concepto de inteligencia. Porque si ese nombre le hemos dado es porque queremos dirigirnos a algo. Si le hemos dado el nombre de inteligencia artificial es que queremos dirigirnos a algo.
Entonces, si no se sabe lo que es inteligencia, difícilmente vamos a saber lo que es inteligencia artificial. Luego nos vamos a introducir en la democracia y en la importancia del concepto de verdad para el derecho. ¿Por qué? Porque más o menos hace unos 100 años ese concepto de verdad, que era un concepto bastante fuerte, no solo en la filosofía, sino en la filosofía, ha venido flexibilizándose bastante. Y vamos a preguntarnos si es que ese concepto de verdad es un concepto importante para el Estado constitucional y para la inteligencia artificial. Luego concluiremos con requerimientos de la democracia y el Estado constitucional para finalmente plantear algunas conclusiones. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a iniciar con algo que me parece que puede graficar un poco lo que vamos a desarrollar ahora. Lo que están viendo ahí en la pantalla es la portada de una revista, Die Aktuell, se llama la revista. Esta es una revista alemana. A quien están viendo ustedes ahí en el centro de esta portada es a un ex piloto de carreras, Michael Schumacher, multicampeón de Fórmula 1. De hecho, hasta más o menos, seguramente quienes son mayores se acordarán de él, años 90, 2000 aproximadamente. Estamos hablando de el mayor campeón de Fórmula 1 hasta ese momento, multicampeón de Fórmula 1. Y como ustedes y yo sabemos, cuando un piloto va en Fórmula 1, pues supera los 400 kilómetros por hora. De hecho, en toda su carrera a Michael Schumacher nunca le había pasado nada considerable. Nunca había tenido un accidente demasiado complicado durante su carrera. Pero sucede que una vez va con su familia, con su esposa y sus hijos a pasar vacaciones en Suiza y se van a hacer algo, entre comillas, no tan riesgoso como esquiar. Y como repito, así es la suerte y así es la vida, nunca le había pasado algo considerable corriendo en la Fórmula 1 y se rompe el cuello esquiando. Eh, ¿Qué es lo que pasó después? No murió, de hecho no está muerto, no ha fallecido Michael Schumacher, pero la familia nunca ha querido eh, decir nada sobre su estado, nunca ha querido revelar nada sobre cómo está. Lo único que sabemos es que está vivo, nada más. Ahora, su estado es bastante grave, eso sí, pero no sabemos qué tan grave es. Hay muchas especulaciones, hasta que llegó ese momento. Ahí ustedes están viendo esta portada de esta revista. Esto sucedió más o menos en el mes de enero del año 2023. Lo que saca esta revista es eso que ustedes ven ahí. Ese titular, bueno, está en alemán, Das erste Interview. ¿Eso qué significa? La primera entrevista o la más importante entrevista o la entrevista. Era la entrevista a Michael Schumacher. ¿Por qué es un hito para esta entrevista? Por lo que decíamos hace un instante, Michael Schumacher no ha cedido ninguna entrevista a nadie y la familia tampoco. Precisamente por esa razón, esto fue una bomba. Se compra la revista en su edición por internet y también en físico para ver qué es lo que decía. Y bueno, sonaba Michael Schumacher. Lo que decía era lo que hubiera dicho Michael Schumacher. Parecía Michael Schumacher, pero ustedes ya sabrán a qué voy. No era Michael Schumacher. ¿Qué había pasado? Lo que pasa es que esto que ustedes están viendo aquí, que Madren Group, esta es la casa editorial de esta revista, había publicado una entrevista con Michael Schumacher, pero él no era. ¿Qué cosa era? Era una inteligencia artificial, obviamente. Era una inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial reprodujo muy bien lo que era Michael Schumacher. Obviamente la familia Michael Schumacher, cuando conoce de esta situación, demanda a esta revista, demanda por vulneración de derechos a la personalidad y el derecho a la privacidad. El proceso demoró más o menos un año, aproximadamente un año, y la indemnización fue, como ustedes pueden ver ahí, de 200.000 euros. Concluyó eh, esta demanda, concluyó este proceso, obviamente la familia ganó, la revista despidió al encargado, en este caso la encargada de el fondo editorial despidió al encargado de esta revista, obviamente también despidieron al periodista que había hecho esta presunta entrevista que en realidad nunca existió y dejó algunas enseñanzas después. Algunas enseñanzas como que tanto podemos dejar a la inteligencia artificial que haga el trabajo de alguien.
que tanto la inteligencia artificial genera responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades se pueden generar? Nunca hemos estado frente a algo así. ¿Qué se puede hacer? El derecho tiene alguna forma de defenderse no solamente con las normas ya existentes, sino con normas que pueda crear específicamente para estos casos. ¿Qué se puede hacer? Ok, para empezar, en el mundo, no solamente en el Perú, no hay normas tan específicas sobre la inteligencia artificial. Y eso no es simplemente porque no hayan muchas ganas, sino porque la inteligencia artificial es una realidad que camina demasiado rápido. Ustedes y yo seguramente cuando hemos estudiado derecho, cuando hemos sido estudiantes, algunos de ustedes todavía estudiantes, algunos de ustedes ya son cesegristas, siempre habrán escuchado una frase como esta: la realidad se mueve más rápido que el derecho, lo cual es correcto. Sería imposible que el derecho se mueva más rápido que la realidad. Sin embargo, esta es una realidad demasiado veloz. Por eso, las normas que estamos creando sobre inteligencia artificial, que no son muchas tampoco, son bastante lentas. Entonces, ¿por qué? Nos preguntamos, ¿por qué son lentas? Porque todavía quedan muchos huecos para entender a la inteligencia artificial. Pensamos que la entendemos porque usamos inteligencia artificial, pero en realidad no mucho. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. Vamos a descubrir algunos patrones que nos van a ayudar a entender a la inteligencia artificial. Primero, vamos a preguntarnos, ¿por qué nos sentimos amenazados por la inteligencia? Porque si ustedes y yo estamos ahora, hoy día, en una conferencia sobre inteligencia artificial, debe ser por algo, porque nos da miedo algo. Y si nos da miedo algo de la inteligencia artificial, es porque nos da miedo algo de la inteligencia a secas. ¿Por qué nos da miedo la inteligencia? Veamos, vamos a ensayar algunas alternativas. Como les decía al comienzo, especialmente para quienes recién se están conectando, vamos a ensayar algunas preguntas y respuestas para la inteligencia artificial desde afuera del derecho y luego vamos a entrar en el derecho, porque esta no es nuestra área, no es nuestro terreno natural. Entonces vamos a empezar por un terreno ajeno y luego vamos a entrar a este terreno, el terreno del derecho. Vamos a tratar de dar una noción primaria sobre lo que es la inteligencia general, la nuestra, la inteligencia humana, cualidades humanas que nos separan de otros seres. Ok, esas cualidades humanas que nos separan de otros seres, nosotros no las hemos descubierto ahora. Ya de esto hablaba Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, ya de esto hablaba Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, cuando empezaban a identificar que el punto de quiebre del ser humano con respecto a otros seres es esa naturaleza racional. Ok, pero ustedes y yo sabemos que los seres humanos somos racionales, lo sabemos. Sin embargo, hay algo detrás de esa naturaleza racional que al mismo tiempo nos hace especiales y al mismo tiempo nos da miedo. ¿Por qué? Primero, porque no conocemos ninguna otra especie que sea inteligente. La única especie inteligente que conocemos es la nuestra. Entonces, algo que se parezca a inteligencia nos da miedo. Esencialmente, ¿por qué? Porque no conocemos otra. Precisamente por eso es muy curioso, y me voy a saltar a un margen, precisamente por eso es muy curioso que los seres humanos le tengan miedo a la vida extraterrestre, porque pensamos que también es vida inteligente. Cuando decimos vida y al mismo tiempo inteligente, empezamos a temerle un poco. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a pensar en la idea de otra especie inteligente que no sea la nuestra. Ok, entonces tenemos una relación de medio amor-temor con el concepto de inteligencia. Ahora, ¿qué hay detrás de la racionalidad humana? Estos autores nos plantean que detrás de la racionalidad humana hay no solamente pensamiento lógico, y eso, con eso hay que quedarnos para el transcurso de esta conferencia. No solamente hay pensamiento lógico. A veces pensamos que la inteligencia es solo pensamiento lógico, y bueno, no lo es. No es solamente pensamiento lógico. Hay otras cosas también como inclinaciones, afectos, emociones, que a veces pensamos que son menos importantes que el pensamiento lógico y no lo son. Precisamente por eso unos autores que ustedes ven ahí, Harmstein y Murray, desarrollan en el año 1994 un libro que se llama The Bell Curve. Bell Curve. ¿Por qué? Porque cada vez que especialmente los estadísticos hacen un estudio, hacen una curva que se parece a una campana, la curva de campana. Libro que, por cierto, otra vez es sumamente polémico, sumamente polémico. ¿Por qué es sumamente polémico este libro? Porque primero no se entendió bien de qué se trataba este libro. Les cuento un poquito por qué y luego vemos cuál es el concepto de inteligencia de estos autores.
Porque estos autores se dieron cuenta de algo. La especie humana es inteligente. Sin embargo, la inteligencia no está igualmente repartida. Entonces, en toda la humanidad hay inteligencia, pero no está igualmente repartida. Y no me estoy refiriendo a que unos tengan un coeficiente intelectual más alto que otros. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que la inteligencia no solamente es una cuestión genética. No es solo una cuestión genética. Entonces, hay otros factores aparte de lo genético. Es decir, una persona puede nacer con una inteligencia muy alta. Sin embargo, los factores que están alrededor pueden ayudar a desarrollarla o pueden simplemente eliminarla. ¿Por qué? Porque puedo haber nacido con una inteligencia superior, sin embargo, alrededor no tengo nada que la rete, nada que la desafíe. Por lo tanto, la inteligencia, vamos a ponerlo entre comillas, es como un músculo, y como un músculo se puede deteriorar sin esfuerzo. Estos autores por eso llegan a, a este concepto, que lo he puesto en inglés porque es el concepto original que desarrollan estos autores. ¿Qué es lo que dicen? Dicen una capacidad mental eh, que, entre otras cosas, ayuda no solamente a la habilidad de la razón, sino a resolver problemas, a pensar abstractamente, a entender ideas complejas, a pensar rápidamente y a pensar también a través de la experiencia. En otras palabras, son un montón de cosas aquello que llamamos inteligencia. Por lo tanto, ya desde aquí quiero que vayamos dándonos una idea. Al hablar de inteligencia artificial, no solamente hablamos de inteligencia a partir de pensamiento lógico. Si deseamos desarrollar un concepto de inteligencia artificial, tendrá que ser un concepto que abarque todas estas características. Repito, pensamiento racional, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de entender el entorno, la capacidad de entender experiencia, pensar abstractamente, comprender ideas complejas, tener afectos también. No es una cosa tan sencilla. Por eso, repito, cuando hablamos de inteligencia artificial, a veces lo asociamos simplemente a al pensamiento lógico, al pensamiento inferencial. Y no, no es cierto. No es cierto. Entonces partamos de ahí. Lo siguiente, Davis decía que la inteligencia, así como nuestros cuerpos, ha avanzado de forma ciega y no siempre eficaz. ¿A qué se refiere el autor? El autor da algunos ejemplos interesantes de nuestros cuerpos. Eh, Nuestros cuerpos se han ido desarrollando de manera evolutiva y lo han hecho en la mejor forma que han podido. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo han hecho en la mejor forma que han podido, no siempre en la manera más óptima. No siempre en la manera más óptima. Y él pone un ejemplo interesante. Cuando nosotros vemos, nuestros ojos ven primero lo que está, la realidad de cabeza. Y luego la vemos así como la estamos viendo ustedes y yo ahora. Entonces, nuestros cuerpos podían haberlo hecho de manera más óptima, pero lo han hecho en la forma en que podían. La evolución entonces no va en línea. La evolución va arriba, abajo y encuentra la mejor forma de hacerse óptima, pero no siempre es la forma más óptima. Con la inteligencia ha pasado lo mismo, dice el autor. ¿Por qué? Porque nuestra inteligencia está desarrollada a partir de un contexto, a partir de la geografía, el clima, la forma de vida, el desarrollo que hemos tenido, la historia. Entonces, la inteligencia no ha sido siempre una línea, porque a veces pensamos que de la evolución hasta el Homo sapiens y ahora nosotros, los seres humanos modernos, la inteligencia ha sido una línea hacia arriba y no, no es cierto. No es cierto. Dense cuenta también, a ver, tengan en cuenta que a veces hemos sido atacados, como hace poquito, por pandemias, enfermedades que han atacado a una gran parte de la población. Hay que darnos cuenta que muchas de las personas que han fallecido, que han resultado afectadas por esa pandemia, han sido personas que han tenido una inteligencia muy, muy alta y ya no contamos con ellos. Y se ha cortado su vida de una manera radical. Ya no contamos con su experiencia, ya no contamos con su enseñanza, por lo tanto, los que sigan después van a tener que empezar algunos de cero, otra vez. Por eso hemos avanzado como hemos podido. Entonces, otro dato, la inteligencia no es solamente pensamiento lógico y tampoco es una línea ascendente siempre. Tampoco es una línea ascendente siempre. Ok, ahora, entonces, la inteligencia ha ido tomando forma a partir del territorio en el que se ha tratado de desarrollar. El primero que empieza a pensar en una inteligencia
como la humana, ya con todas las características que hemos desarrollado hace un instante, es este autor que ustedes ven ahí, Turing. ¿Recordarán ustedes a este autor? Tal vez lo recuerden, no sé, más a partir de la historia, de repente a partir de una película, ¿no? Donde creo que, no me acuerdo el actor, creo que es, si no me equivoco, Michael Fassbender, el que hace una película sobre Turing. Bien, ¿cuál es el punto? Segunda Guerra Mundial. Turing desarrolla una máquina que pueda decodificar los mensajes secretos que están pasándose el eje del mal. Estamos hablando de los nazis. Turing había pensado ya en una inteligencia como la humana, es decir, en una máquina que pudiese replicar una inteligencia como la humana. Desde ese momento quizás mm, yo me atrevería a decir que este es un punto de quiebre, Turing es un punto de quiebre, para que los seres humanos empecemos a pensar en una inteligencia parecida a la nuestra. ¿Podría yo conceder que sea antes o después? Podría yo, si ustedes me plantean una idea diferente, o sea, no que sea Turing, sino que sea otro autor, podría ser, pero me parece que Turing es un hito importante. Un hito importante para pensar en la idea, a ver cómo nos va creando una inteligencia que se parezca a la nuestra, pero que no sea la nuestra. Ok. ¿A dónde vamos entonces a partir de esta idea de Turing? De Turing hasta acá. Estamos hablando del siglo pasado, mediados del siglo pasado. ¿De dónde vamos hasta acá? A eso que ustedes ven ahí en azul, singularidad tecnológica. Entonces, hemos persistido en esa idea, hemos avanzado en esa idea, y a lo que queremos llegar ahora es a esa singularidad tecnológica. ¿Y eso qué quiere decir? Computadoras cada vez más autónomas. Bien, y aquí me quiero detener porque quiero explicar qué es eso del concepto de autonomía y por qué eso es que nos parece tan atractivo, una idea tan seductora, tener máquinas que sean cada vez más autónomas. Veamos. Cuando nosotros a lo largo de la historia nos hemos enfrentado a las máquinas que nosotros mismos hemos creado, nos hemos enfrentado a creaciones que nosotros podemos dominar. Vamos partiendo de esa premisa, son máquinas que nosotros podemos dominar. Voy a retroceder al tiempo de la revolución industrial. En la revolución industrial avanzamos hasta un punto donde nosotros hacíamos todo con las manos y luego ya no. Las máquinas nos superaron en aquello que hacíamos con nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestras piernas. Cosían más rápido, hacían ropa más rápido, ya no teníamos que hacerlo con las manos. Yo me demoraba haciendo 100 pantalones un mes, ahora en un mes puedo hacer 2000 máquinas, zapatos. De ahí empieza la reproducción en serie. Entonces hemos sido superados por nuestras máquinas. Sí. Sin embargo, hemos mantenido cierto control sobre ellas. Porque ustedes recordarán que en la revolución industrial empezaron a haber despidos masivos, precisamente como lo que está pasando ahora, despidos masivos de personas. ¿Por qué? Porque las voy a reemplazar por máquinas. Trabajan más rápido, más fácil, son menos costosas, no le tengo que pagar un sueldo, no necesitan beneficios sociales, no necesitan tener vacaciones. Es muchísimo mejor para mí si es que soy el empleador. Me quedo con algunos empleados y con muchas máquinas. Bien, entonces, hay un choque sobre, digamos, el ego de la especie humana en esta revolución industrial. Por supuesto que hay un choque para el ego de la especie humana. ¿Por qué? Porque nuestras creaciones nos están ganando. Sin embargo, queda un poquito todavía de control. ¿Por qué? Porque el empleador todavía necesita empleados. Los empleados todavía son necesarios. ¿Para qué? Para controlar a las máquinas. Es la primera vez, y ya me estoy refiriendo ahora, es la primera vez que nos enfrentamos con una creación que nos puede vencer en aquello que pensábamos que éramos invencibles. Es la primera vez que podemos enfrentarnos a una creación nuestra que nos vaya a vencer en el terreno de lo racional. Nunca antes en la historia nos ha pasado eso, jamás. Jamás en la historia nos ha pasado que una creación nuestra pueda vencernos en el último reducto que era el nuestro. ¿Por qué? Porque yo puedo aceptar que un guepardo corra más rápido que yo, sí, pero me puedo inventar un vehículo. Puedo aceptar que las aves vuelen y no yo, sí, pero me puedo inventar aviones.
pueden vencer a mi cuerpo, pero no pueden vencer aquello que yo puedo crear. Al fin y al cabo, mi cerebro puede crear cosas que puede superar a los animales. No hay mayor problema con eso. Fue un choque al ego de la especie, pero lo pudimos superar. Repito, es la primera vez que nos estamos enfrentando a una creación que nos puede vencer en aquello que pensábamos que éramos únicos, en aquello que pensábamos que éramos invencibles. Y es la primera vez que nos enfrentamos a eso y no queremos parar. Es la primera vez que nos enfrentamos a uno de nuestros miedos más dolorosos, pero no queremos parar. Y retornamos, queremos llegar a esto. Computadoras cada vez más autónomas. Singularidad tecnológica. Autonomía implica autónomos, auto mismo, nomos, norma, orden o ley. ¿Eso qué quiere decir? Máquinas que a sí mismas se puedan dar órdenes. Máquinas que no necesiten un programador. Máquinas que no necesiten un desarrollador. Programas que no necesiten ni siquiera un creador. ¿Cómo es eso de que programas que no necesiten ni siquiera un creador? Entonces, ¿quién los va a crear? Ahí está el punto. Miren, capaces de introspección, de mejorar su software o incluso crear su propio hardware. A eso queremos llegar. O sea, máquinas que puedan crear otras máquinas, programas que puedan crear otros programas, programas que si necesitan un hardware puedan crearlo. Es decir, estamos hablando de software que pueda crear hardware. Si lo necesita, que lo pueda crear. Eso sí, eso se llama singularidad tecnológica, es decir, máquinas autónomas, máquinas que no necesiten de nosotros, máquinas para las que nosotros estemos sobrando, que nosotros por primera vez le sobremos a las máquinas. ¿Por qué es que los seres humanos avanzan de una manera tan, digamos, vamos a ponerle un nombre a esto, temeraria? Es decir, ¿por qué es que creamos cosas que nos pueden dejar sobrando? ¿Por qué es que creamos cosas que nos pueden dejar atrás? ¿Es que acaso no tenemos miedo a eso? Hay varias respuestas para eso, no me voy a introducir en todas ellas porque esta es una conferencia sobre inteligencia artificial y relación con el derecho, pero en relación con el Estado constitucional y cómo este se ve afectado, pero les voy a dar algún dato. Lo que pasa es que a los seres humanos nos encanta tanto la construcción como la autodestrucción. Hay mucho para leer sobre ello, no me voy a detener en eso, pero nos encanta tanto construir como autodestruirnos. Y precisamente eso está en la literatura. Escribimos tanto comedias como tragedias. Nos encanta ver cómo construimos el mundo, pero también nos encanta ver cómo lo destruimos. Somos una especie muy bivalente. Entonces, nos quedamos con eso adicional, singularidad tecnológica y autonomía, es decir, máquinas que puedan crearse a sí mismas, recrearse a sí mismas y que puedan asimismo ser autónomas, crear sus propias normas. Ok, ¿por qué nos sentimos entonces amenazados por la inteligencia? Porque una vez que nosotros reconocemos la inteligencia en otro, sabemos que nosotros no la poseemos. Una vez que reconocemos la inteligencia en otro, repito, sabemos que no la poseemos. Y eso nos pasa con los humanos. Ahora, el peligro es que nos pase con nuestra propia creación. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a suponer que ustedes van caminando por una calle y están perdidos. Entonces alguien se acerca y le dice, yo te puedo guiar y te puedo llevar a otro lado y te puedo hacer salir de este lugar. Estás perdido y te puedo llevar. Estoy seguro que ustedes están pensando, ¿cómo voy a ir? ¿Por qué voy a ir con esta persona si yo no la conozco? ¿Por qué me da miedo? Porque él sabe algo que yo no sé. Le tenemos miedo a la inteligencia que está en manos de otro porque sabemos que nosotros no la poseemos. Entonces puede ser que esta persona me quiera ayudar o puede ser que no. Yo no sé sus intenciones. Otra vez, el conocimiento que está en manos de otros cuando yo no lo poseo me da miedo. ¿Por qué? Porque no sé lo que va a hacer conmigo, no sé a dónde me va a llevar, no sé qué es lo que quiere de mí. Eso nos hace sentir amenazados. Por eso la inteligencia en manos de otros, humanos, y en este caso en manos de otros, máquinas, en manos de otros, programas, nos hace sentir amenazados. Por eso, tenemos una especie de fascinación cuando vemos un robot caminando y haciendo un montón de cosas y al mismo tiempo le tenemos tanto miedo. ¿Por qué? Porque tenemos esa fascinación por saber que hay otro inteligente como yo,
pero al mismo tiempo no sé lo que está pensando, no sé qué está haciendo, no sé qué es lo que quiere y no sé si me hará daño. Por eso nos sentimos tan amenazados por la inteligencia. Ok, ahora, ¿a quién le voy a pedir ayuda? ¿Al derecho? Al derecho le voy a pedir ayuda por si me estoy empezando a sentir amenazado. ¿El derecho me puede ayudar? Bien, vamos a introducirnos en un área que es especialmente escabrosa a veces, el terreno político. Veamos. En el terreno político, que alguien tenga más información que yo es peligroso, ¿no? Ustedes y yo lo sabemos. En el terreno político, tener más información es ventajoso. ¿Por qué? Veamos. En el terreno político, esta información es ventajosa. El proceso de formación de opinión pública en democracia es abierto, promueve el debate y libre ingreso y salida de esta información. Voy a citar a alguien aquí, Sartori, Giovanni Sartori, un gran autor que siempre lo recomiendo. Tiene un libro que se llama ¿Qué es la democracia? Voy a citarlo porque me parece sumamente importante que ese libro se conozca. Si es que no lo conocen, lo recomiendo muchísimo. Giovanni Sartori dice, para que una democracia se desarrolle saludablemente, necesita primero tener opinión pública. No hay opinión pública, no hay democracia. Por mucho que le llamemos democracia a algo que no tiene opinión pública, no es democracia. Bien, entonces, habría que preguntarnos qué cosa es opinión pública. Pero primero habría que preguntarnos qué no lo es, qué cosa no es opinión pública. Veamos, opinión pública no es la opinión del público. Vamos empezando por ahí. Opinión pública no es la opinión del público. ¿Por qué? Porque la opinión del público puede resguardar conceptos tan variados como de la farándula, por ejemplo. Es opinión del público, pero no es opinión pública. ¿Con quién salió tal persona, tal actor, con quién engañó tal a cual? Ok, eso es opinión del público, que puede ser muy interesante para el público y que a la gente le pueda encandilar, le pueda gustar y pueda compartirla. Y es natural, a los seres humanos nos gusta todo tipo de conocimiento. Ok, pero eso es opinión del público, no es opinión del público, no es opinión pública. Giovanni Sartori plantea que la opinión pública es aquella dirigida a la res pública, a lo público. Es decir, está bien restringida. Entonces, la opinión pública, ¿a qué se refiere? Solamente a asuntos del Estado y del gobierno. Nada más, se acabó, solo eso. Solo eso. La opinión pública que le sirve a la democracia es la opinión sobre asuntos relacionados con el Estado y el gobierno, y ahí acabamos de contar. Nada más. Nada más. Entonces, para que esta opinión pública se desarrolle bien, Sartori, a quien vamos a seguir citando en algunos pasajes más adelante de nuestra exposición, Sartori dice, para que esa opinión pública se desarrolle bien, tiene que ser libre. Entonces los voy a poner en un terreno. Los voy a poner en el terreno al cual hacíamos referencia, a alguien que tenga más información que la que yo tengo, alguien que tenga más información que la que yo manejo. Pregúntense, en el terreno político, ¿no me daría miedo que alguien tenga más información que la que yo puedo poseer? O lo pongo más grave todavía, alguien que controle más información que la que puedo controlar, o lo voy a poner más grave todavía, alguien que usted no conoce. ¿Cómo es que yo no conozco? Pues sí, porque puede ser que usted conozca a los políticos, puede ser que usted no conozca a quien está detrás de ellos y que maneje esa información. ¿Por qué lo pongo en esta perspectiva? Porque el desarrollo de esta información no lo tienen ni ustedes, ni yo, ni los políticos. El desarrollo de la información en la inteligencia artificial ahora lo tienen empresas, ni siquiera los políticos. De hecho, pueden ellos, podrían ellos, y ustedes y yo no sabemos si lo están haciendo, pueden ellos poner al servicio de algún interés político toda la información que estos manejan. Todas estas mega empresas en el mundo pueden poner al servicio de algún proyecto político esta información. Y ni ustedes ni yo lo sabemos. No sabemos lo que están haciendo con esta información. Cuando ustedes y yo le damos clic a esto que dice términos y condiciones, que generalmente es extensísimo, yo estoy seguro que nadie se pone a leer los términos y condiciones de todas las aplicaciones que baja su celular, estoy seguro que en más de una de ellas le dicen
que van a tener acceso al lugar donde usted está, van a tener acceso a las fotos que usted tiene, van a tener acceso a las elecciones que usted da. Es decir, cuando usted entra y elige tal o cual zapato, tal o cual ropa, le da un me gusta a tal o cual cantante o a la persona que a usted le gusta. Toda esa información es una información que no se pierde. Está muy bien reservada y acumulada en precisamente las bases de datos de estas empresas. Entonces, si ni siquiera sé lo que hacen y ni siquiera sé quiénes son y ni siquiera sé cómo administran esta información, ¿qué tal si esta información está al servicio de un proyecto político? Yo no sé si la están vendiendo a alguna cadena comercial, por supuesto que tampoco me van a decir se le están vendiendo a algún proyecto político. ¿Por qué les digo esto? Porque eh, hace algunos años, y les recomiendo buscar este caso, que les contaba hace poquito a mis alumnos, el caso de Cambridge Analytica de Facebook y Meta, no el de hace unos días, donde terminaron sentenciando a Facebook, a Meta y ahora, por causarle adicción a unos jóvenes. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a un caso anterior, donde eh, Meta no supo cómo explicar a dónde llevaba toda la información que tenía. No supo cómo explicar cómo es que esta información resultó en manos de una empresa que se llama Cambridge Analytica y fue todo un escándalo. ¿Por qué? Porque le vendían partecitas de esta información a un montón de empresas alrededor del mundo. ¿Cómo sabe usted que esa información no la están utilizando solamente para fines comerciales? Por eso es bien importante lo que ya Bertrand Russell hace algunos años y Foucault hace menos años que Russell decía: poder es la producción de los efectos deseados. ¿Qué cosa es poder? No es otra cosa que se haga la voluntad de uno. Eso es poder. Eso es poder. Y poder saber, si yo sé información de otras personas, información que usted necesita, eso me da poder. ¿Por qué? Porque me necesitas. Necesitas la información que yo tengo, necesitas la información que yo puedo generar y necesitas la información que en este momento, digamos, es tendencia. Si puedo mover tendencias, me necesitas. Ok, el poder, y ustedes saben, porque todos ustedes están haciendo derecho ya actualmente, lo saben, la historia del derecho es la historia del control del poder. Toda nuestra historia, toda la historia jurídica es la historia del control del poder. Entonces, si el fin del derecho es el control del poder, por lo tanto, si el derecho ya no puede controlar el poder, lo voy a dejar en el aire. Podría ser el fin del Estado como lo conocemos ahora, si no puede controlar ese poder. Ok, me detengo acá para pasar al siguiente punto. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Lo que están viendo aquí es una imagen de Garry Kasparov, el que está de este lado, el que está con esa mirada pensativa sobre el tablero de ajedrez, Garry Kasparov. Como ustedes pueden ver, ahí ven una banderita de Rusia, ya ha acabado la Unión Soviética, y Garry Kasparov le ha aceptado a IBM un reto del que se arrepentiría toda su vida. Le aceptó a IBM un reto. ¿Cuál era? El reto era jugar contra una máquina. Ojo, no estamos hablando del año 2026, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. La máquina, esta que ustedes están viendo al otro costado, se llamó Deep Blue. Esta máquina ya era una máquina con inteligencia artificial. Entonces, aquí otro dato, la inteligencia artificial no es ahora que apareció ChatGPT, la inteligencia artificial es un concepto que desde Turing a mediados del siglo pasado se viene desarrollando. Ok, entonces, empieza la partida y Garry Kasparov por primera vez se ve enfrentado a una realidad que él no conocía. Estaba jugando con una cosa no humana. Ok, quien ven del otro lado con el traje más oscuro no es un ajedrecista, es un programador. Ese es un programador que lo único que está haciendo es controlar el programa, nada más, no está jugando, no está jugando. El programa le dice qué es lo que tiene que hacer y él mueve las piezas. Ok, ¿cómo termina esta partida? Garry Kasparov pierde.
Y para un multicampeón de ajedrez, esto significaba un punto de quiebre. Y de verdad también significó un punto de quiebre para el mundo en ese momento. Quizás ustedes no lo recuerden, o quizás ni siquiera hayan estado vivos para esa época, pero fue un momento especial. ¿Por qué? Porque si se piensa que el ajedrez es el deporte ciencia, pues Deep Blue le ganó al multicampeón de ajedrez en el deporte ciencia. Y se suponía que el tema de la ciencia y de la inteligencia era solamente nuestro, y pues le ganó. Garry Kasparov tuvo después de eso algunas entrevistas donde tuvo unas frases y eh, digamos, opiniones, bueno, no digamos siquiera opiniones, sino sus percepciones sobre lo que había sucedido, y lanza una frase interesante. Dice, yo he percibido que había algo humano dentro de esta partida. ¿Qué es lo que quería decir Garry Kasparov? Que había sentido algo humano, es decir, él pensaba que en realidad no había sido una máquina, sino que habían sido una serie de jugadores que habían estado detrás de la máquina y que jugadores lo habían vencido. Garry Kasparov hasta ese momento no concebía que una máquina le hubiera ganado. Lo que pensaba él que se había hecho trampa, que habían estado jugadores detrás aconsejándole al programador lo que tenía que hacer. Bueno, en realidad sí le ganó una máquina, sí le ganó una inteligencia artificial, sí lo venció en el terreno que él conocía, sí lo venció en el ajedrez. Ok, por eso esto nos lleva a preguntarnos, ¿hay inteligencia en la inteligencia artificial? Vamos a ver eso. Ok, definir a la inteligencia artificial no ha sido para nada sencillo. Hay autores como Russell Norvig que tratan de darnos una idea de qué cosa es esto de inteligencia artificial y han reducido esto a cuatro cosas: thinking, acting humanly, rationally. Y podemos nosotros hacer las combinaciones que querramos. De hecho, ahí están. Vamos, entonces, decía hace un instante qué cosa es inteligencia artificial y les había dicho, vamos a dejarlo esto como una noción al aire. Una noción al aire que decía algo así: es replicar esa forma de pensar que tenemos los seres humanos. Replicar esa forma de pensar. Ok, vamos a introducirnos ahí. ¿Por qué queremos replicar? Primera respuesta, porque no conocemos otra inteligencia que exista que la nuestra. Entonces queremos replicar la única inteligencia que conocemos. ¿Es posible que hayan otras inteligencias en alguna otra parte del universo? No lo sabemos. De lo único que estamos seguros al 100% es de nuestra propia inteligencia. Por eso, esa es la que queremos copiar. Entonces, ¿qué es lo que queremos copiar? Miren, todas las combinaciones posibles. Thinking humanly, thinking rationally, acting rationally, thinking humanly, thinking rationally. ¿A qué nos estamos refiriendo? Lo vamos a eh, resumir en algunas cosas muy sencillas para que se pueda entender. Si decimos rationally, pensamos el, en una especie de razonamiento lógico. Pero si decimos behavior, es decir, conducta, estamos hablando de la forma en que procedemos. Una cosa es cómo razonamos y otra cosa es cómo procedemos. Básicamente son esas dos cosas las que queremos copiar. Esas dos cosas: nuestro pensamiento racional y nuestra forma de actuar. Eso es lo que queremos replicar en una inteligencia artificial: nuestra forma de razonar y nuestra forma de actuar. No es tan sencillo, no es tan sencillo. ¿Por qué? Les voy a poner otro caso. Miren, cuando vamos a suponer que ustedes van manejando por la carretera, están en la carretera panamericana, están yendo a más de 100 kilómetros por hora, están manejando muy rápido. De repente se les cruza un animal. Usted no tiene mucho tiempo para pensar, tiene milésimas de segundos para pensar. Y eso hace nuestro cerebro pensar de una manera tan veloz y hacer juicios de valor tan rápido, tan rápido. Voy a pensar, lo puedo matar, lo podría matar, voltearé, no voltearé, iré más rápido, pero lo hacemos en milésimas de segundo. Hacemos juicios de valor en milésimas de segundo. Ahora piensen que no es un animal, sino una persona. Ahora piensen que no está conduciendo una persona, sino que está conduciendo uno de estos automóviles que hace algunos meses Elon Musk decía que van a existir. Automóviles, como decíamos hace un instante, autónomos. ¿Cómo hace para
hacer ese razonamiento de último momento, esa última eh, disquisición. ¿En qué va a pensar? ¿En el costo del vehículo? ¿En cuánto vale una persona? ¿Va a calcular si es que una persona vale más que un vehículo? ¿Si matar a una persona vale más que un vehículo? ¿De qué manera va a pensar? Es que nosotros tenemos miles de años de historia para hacer ese razonamiento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos ahora no lo inventamos ahora. ¿Recuerden ustedes a sus profesores de Derecho Constitucional o de Filosofía del Derecho cuando les hablaban de la dignidad humana de Kant? Ahí ya hubo un Kant. Esa dignidad humana de Kant ya tuvo un Santo Tomás de Aquino en la Edad Media. Ya tuvo un Aristóteles que pensaba en esa dignitas. Y eso ha llegado a nosotros. Está tan penetrado en nuestra cabeza que nosotros no nos ponemos a filosofar en esas milésimas de segundo antes de chocar con alguien. Sabemos que eso existe y que está ahí. Entonces nuestros cálculos no son matemáticos. Por eso, ese es el problema. ¿Por qué? Porque no es suficiente con que una máquina piense de manera lógica, sino que tiene también que actuar como un humano. No es suficiente con pensar racionalmente en el sentido lógico, sino que buscamos que actúe como humano. Entonces, estamos replicando. Estamos replicando una inteligencia que nosotros poseemos, que la máquina no posee, pero que nosotros podríamos poseer. Ok. Esto de desentrañar y descubrir que es nuestro, que es absolutamente humano, es lo que tratamos de replicar. Por eso aquí les doy un dato con el que ustedes quizás puedan no coincidir conmigo. Quizás muchos de ustedes no van a coincidir conmigo. Estoy seguro que quizás en este punto no van a coincidir conmigo. Yo pienso que la inteligencia artificial en realidad no es una inteligencia. Pienso que no hay inteligencia en la inteligencia artificial. ¿Por qué pienso que no hay inteligencia en la inteligencia artificial? Porque esta supuesta inteligencia artificial primero es una copia de la nuestra. Y para copiar la nuestra, tendría que copiarse lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo que somos ahora, nuestra inteligencia ahora. Y nuestra inteligencia ahora no es una inteligencia que haya empezado ahora. Nuestra inteligencia es biológica, nuestra inteligencia es cultural, es histórica, geográfica, como veíamos hace un instante con estos autores Russell y Norvig. Es decir, nuestra inteligencia viene acompañada de un contexto que no es el presente, es histórico. Es una inteligencia que viene acompañada con un contexto judeo, cristiano, aristotélico, griego, romano, la forma en que escribimos, la forma en que hablamos, todo eso es parte de nuestra inteligencia. Lo que estamos haciendo entonces es una réplica de nuestra inteligencia, por lo tanto ya no es inteligencia, es una réplica de la nuestra. Esto creo que nos coloca en una circunstancia diferente. ¿Por qué? Porque colocados en esta circunstancia ya tenemos una forma de definir aquello que llamamos inteligencia artificial, es decir, una forma de lograr replicar esa forma de desentrañar y descubrir humana, pero que no es la nuestra. ¿Por qué? Porque no tiene ese pasado, presente y futuro que sí tenemos nosotros. No lo tiene. Y se estarán preguntando algo, pero, profesor Acosta, el tema de que no tengan esa forma de inteligencia hace que sean menos, pueden ser más eficientes, es correcto. Y puede ser que no se equivoquen, es correcto. Pero precisamente el encanto de la inteligencia humana es que nos equivocamos. Precisamente el encanto de la inteligencia humana es que podemos hacerlo mal y podemos superarlo. No hay encanto en una inteligencia que no se puede equivocar. ¿Por qué? Porque una inteligencia que no se equivoca no sabe propios errores. La nuestra sí. Entonces, considerando estas perspectivas que hemos venido desarrollando hasta ahora, eh, yo les quiero proponer estas nociones. Como les decía, lo que les estoy explicando ahora es parte de un artículo que yo he escrito y que al final les voy a dar el enlace. En ese artículo van a encontrar estas nociones de inteligencia artificial que yo estoy proponiendo. Es decir, ¿qué nociones podríamos nosotros entender sobre inteligencia artificial? Aquí les presento una cinta. Ok, antes de continuar, voy a quedar en silencio un instante y quiero que las lean.
Son esas 5 que ustedes ven ahí. Y luego seguimos desarrollándolo. Léanlas con calma. Listo. Ok, los quiero dejar con eso antes de pasar al siguiente punto. Estas son para mí algunas nociones que nos pueden ayudar a entender qué cosa es inteligencia artificial y de qué manera esa inteligencia artificial puede irrumpir en nuestro mundo. Ok, quiero pasar a otro punto, pero antes esto. ¿Nos puede engañar la inteligencia artificial? Por supuesto que sí. Ya no creo que haya ninguna duda en ustedes que nos puede engañar la inteligencia artificial, o mejor dicho, nos puede engañar a alguien utilizando inteligencia artificial. Al menos ahora. ¿Por qué? Porque en el futuro puede ser que la propia inteligencia artificial nos engañe. Al menos ahora es alguien más. Este, esta fotografía, bueno, en realidad no es una fotografía, es una creación artificial, apareció en algún momento y seguramente muchos de ustedes la recuerdan. El Papa Francisco vistiendo esta casaca larga. Eso no sucedió, obviamente, jamás sucedió. Ok, pero la primera vez que alguien la vio, quizás por algunos instantes pudo pensar que esto era verdad. Y no era verdad. Ok, esto parece un juego, ¿no? ¿Qué tan complicado puede ser eso? Miren lo que tienen aquí. Esta diapositiva es solamente una captura de pantalla. Voy a retroceder. Imagínense que ya no sé el Papa Francisco vistiendo una casaca larga. Imagínense que el error o la inducción al error sea algo más grave como esto. Sentencias inventadas y que pasen por ciertas. Como ustedes pueden ver, bueno, no es necesario que lean esto porque ustedes lo conocen bastante bien. Casos como estos se han dado en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, en Argentina, Italia, etcétera. De hecho, Argentina tiene un caso interesante hace más o menos 2 semanas. Los invito a revisarlo si es que no lo han escuchado. Argentina tiene un caso interesante donde dice, el uso de la inteligencia artificial no invalida en sí mismo a una sentencia. Lo que invalida una sentencia es que el juzgador no la haya verificado, no la invalida en sí misma. Pero ¿cómo sabemos que una inteligencia artificial se está desarrollando mucho más allá de la sola voluntad del juzgador? Es decir, que el juzgador no solamente le diga a la inteligencia artificial que cree una sentencia, sino que la deje crear completamente sin que la revise. ¿Cómo lo sabemos? ¿De qué manera lo sabemos? Estará en manos de las partes darse cuenta si es que esa sentencia es una sentencia hecha por un ser humano o no. ¿Quién más lo podría saber? ¿Cómo más? ¿A qué peligros nos podemos enfrentar si es que estamos frente a la posibilidad del engaño? Ok, vamos con esto. Vamos a preguntarnos algo. ¿El Estado constitucional y la democracia necesitan de ese concepto llamado verdad? ¿Lo necesitan? Todos ustedes seguramente habrán escuchado una frase que dice todo es relativo. Todo es relativo. Es decir, si todo es relativo, no hay un concepto de verdad. De hecho, en algunas circunstancias nosotros escuchamos algo como tu verdad o mi verdad. Si es tu verdad o mi verdad, en consecuencia, el concepto de verdad ya está bastante devaluado, ¿no? No hay mucho por qué luchar. ¿Por qué? Porque cualquier verdad es, entre comillas, aceptable, ¿no? Pero vamos empezando con un concepto interesante que nos puede ayudar a saber qué tan importante es el concepto de verdad para el Estado constitucional y la democracia. Miren, la verdad es una pretensión de validez que vinculamos a los enunciados al afirmar. Esta pretensión la puedo sostener con razón o sin razón. Las afirmaciones no pueden ser verdaderas ni falsas, sino que están justificadas o no justificadas. Este es Habermas, que por cierto hace poco falleció, gran filósofo. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo con él, pero este concepto de verdad es el que se desarrolla actualmente. A ver, lo repito. Las afirmaciones no pueden ser verdaderas ni falsas, sino que están justificadas o no justificadas. ¿Cómo planteaba Habermas esto? Decía, a ver, no existe en realidad un concepto de verdad, sino cómo la sociedad lo justifica o no lo justifica.
Bien, entonces, ¿qué entendemos ahí? Verdad como justificación. Verdad como justificación. Sin embargo, hay otra forma de entender el concepto de verdad. Aquí tenemos un autor como Tarski, que utiliza el concepto de la teoría de la correspondencia. Teoría de la correspondencia que nos dice, no, el tema no es que haya justificación o no, el tema es que, por eso se llama teoría de la correspondencia, se corresponda con algo que yo veo en la realidad. Si no lo veo en la realidad, no es verdad. Sin importar si se justifique o no se justifique, con algo tiene que estar relacionado. Si no está relacionado con algo, no tiene referencia. Les voy a dar un dato muy pequeñito de cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona el cerebro humano cuando se enfrenta a datos que pueden ser verdaderos o falsos. Y por qué es tan difícil a veces para los seres humanos definir la verdad de la mentira. Eh, Esto es casi, eh, lo han desarrollado varios autores, ahí tienen los datos, Eco, Frege, Maidon, etcétera. No me voy a enfocar en eso. Me voy a enfocar en darles un dato, ¿ok? Que quizás hasta les parezca lúdico, pero pregúntense esto. Veamos. Am, Cuando nosotros, ustedes y yo, vamos al cine, nosotros hacemos un pacto de 2 horas con el director. ¿Cuál es ese pacto de 2 horas con el director? Ustedes y yo sabemos que lo que estamos viendo ahí no es cierto, pero durante esas 2 horas hacemos un pacto con el director. Te vamos a creer. Por este tiempo lo vamos a creer. Yo sé que el actor que está ahí eh, no es Shakespeare. Ustedes han visto esta última gran película que se llama Hamlet, sabrán que ese es Paul Mescal. Yo sé que no es Shakespeare, lo sé, pero durante esas 2 horas me voy a creer que este es Shakespeare. Me voy a ver Superman. Yo sé que ese tipo no puede volar, pero durante esas 2 horas me voy a creer que puede volar. Ok, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué los seres humanos? ¿Por qué nuestro cerebro trabaja así? Porque los seres humanos tenemos algo curiosísimo. Nuestros cerebros funcionan en 3 elementos. Les recomendaría que nunca olviden esto porque no sirve para la vida diaria. ¿Ok? Signo, sentido y referencia. Nuestros cerebros funcionan así. Y de estos 3 elementos, solo dos son suficientes para nosotros. Veamos. Cuando hablamos del signo, es el nombre de algo. Por ejemplo, aquí tengo una taza. El nombre, taza, eso es el signo. Luego, hablamos del sentido, es decir, le atribuimos cosas a esa taza. Tiene color rojo, por ejemplo, está caliente, por ejemplo, le atribuimos cosas. Y la referencia es la relación que esa taza tiene con la realidad. Esa taza tiene un aquí y una ahora. La puedo tocar, es de materia, es de cerámica, está aquí conmigo ahora. Pero curiosamente a los seres humanos, esto último, que es la referencia, no nos hace falta. Por eso cuando vamos a una película, lo único que necesitamos saber es signos y sentidos. Nada más. Entonces necesito saber que el personaje de ahí se llama Superman y necesito saber que tiene superpoderes. Se acabó, me lo creo. Por esas 2 horas me lo creo. Yo no necesito saber que Paul Mescal es Paul Mescal durante esas 2 horas. Necesito saber que es Shakespeare y que tiene características precisas sobre Shakespeare. Que vive en Stratford y que escribe y que es inglés. Ya está, suficiente con eso. Me lo he creído. No porque sea inocente, sino porque los seres humanos nos encantan las historias. Nos fascinan las historias. Desde que hemos estado en Grecia con un señor ciego que se llamaba Homero y que encandilaba a la gente hablándoles de la Ilíada y la Odisea y que se lanzaba a hablar de estas historias por horas de horas alrededor de una fogata y la gente quedaba embelesada con lo que decía, hasta ahora que vemos Netflix, nos encantan las historias. Y para las historias no es necesario un referente, son solamente necesarios signos y sentidos, y se acabó. Precisamente por eso es tan fácil engañarnos. Es tan fácil engañarnos, ¿por qué? Porque en el mismo mundo donde viven las ficciones, viven las mentiras. En el mismo lugar donde viven las ficciones, viven las mentiras. Por eso es tan fácil crear una ficción como Harry Potter como decirle una mentira a una persona. Ya recuerdan esto de un
un candidato hace bastante tiempo que decía que el gas iba a costar 12 soles. ¿Por qué me lo creo si eso iba a ser prácticamente imposible? ¿Por qué me lo creo? Porque nos encantan las historias, porque nos fascinan las historias y por eso a veces queremos creer en esas historias. Y esas historias a veces nos engañan, pero preferimos creerlas antes de creer una realidad que puede ser más dolorosa. ¿Eso ataca a la democracia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Agreguen, y ahora vamos a juntar estos dos conceptos a los que nos estamos refiriendo. Juntemos ese engaño con la inteligencia artificial. Si ya de por sí nos encantan las historias y es no muy difícil engañarnos, ahora a eso súmenle la enorme potencia creativa que tiene la inteligencia artificial para meterse en nuestras cabezas. ¿Eso puede dañar a la democracia? Sí. Vamos a ver, ¿por qué puede dañar a la democracia y por qué puede dañar al Estado constitucional? Habermas dice que la democracia o la mejor forma de democracia que nosotros podemos experimentar es una democracia deliberativa. ¿Eso qué quiere decir? Una democracia que se comparte, una democracia que es entre tú y yo, él y ella y su gobernante y sus ministros, los ministros y los congresistas y los ciudadanos y sus autoridades, las autoridades y quienes no, y los militares y los religiosos y la farándula, ok, lo que fuere. Todo eso es deliberación, eso es discurso. Y ahí le doy la razón a Habermas. Se acordarán, hace un instante no le daba la razón a Habermas cuando decía que la verdad no es simplemente un juicio de aceptación o no aceptación, pero en esto sí, la democracia siempre es deliberativa. Por lo tanto, la democracia pierde calidad cuando la democracia empieza a desarrollar un discurso que alguien domina, que uno solo domina. La democracia empieza a perder discurso, la democracia empieza a perder deliberación. Regresamos a Sartori, como les decía hace un instante. Para que la opinión pública se desarrolle y por ende la democracia tiene que haber libertad de pensamiento. Y la libertad de pensamiento no es la libertad de pensar. No es la libertad de pensar. ¿Qué cosa es la libertad de pensamiento? Y por eso considero que es genial Sartori. La libertad de pensamiento es la capacidad que ustedes y yo, nosotros, cualquiera de nosotros, tiene de controlar la información que llega a su cabeza. Por eso decimos que Cuba es una dictadura. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de controlar toda la información que pueda llegar a ellos. De hecho, tienen que usar VPN y a veces ese VPN les permite tener información, a veces no. Por eso no hay libertad de pensamiento, porque si dijésemos, la libertad de pensamiento es la libertad de pensar, claro que todo cubano tiene libertad de pensar, pero no tiene libertad de pensamiento porque no tiene capacidad de controlar la información que llega a la cabeza. ¿Por qué? Porque tiene muy pocos medios, porque tiene un solo diario, porque el Comité Central del Partido Comunista en Cuba controla estos medios. Lo siguiente, libertad de expresión. Tampoco la libertad de expresión es la libertad de expresarse. ¿Por qué? Porque si fuera la libertad de expresarse, pues todos tendríamos libertad de expresión incluso en las dictaduras. Y no, las dictaduras lo que hacen no es eliminar la libertad de expresarse, sino la libertad de expresión. ¿Y qué cosa es la libertad de expresión? La libertad que tenemos de poder difundir lo que nosotros pensamos en los medios que querramos. Que podamos difundir esto como lo estamos haciendo ahora, sin ningún tipo de control. Que el control no esté en algún lugar o en otro, sino en ningún lugar. Y que podamos difundir lo que querramos. Nuestro pensamiento religioso, político, moral, social, etcétera. Entonces, repito, a las dictaduras no les interesa mucho la libertad de expresarse, sino la libertad de expresión, porque la libertad de expresión implica difusión, la capacidad que tenemos para difundir lo que pensamos. Entonces, dense cuenta, para que haya libertad de pensamiento, debe haber la posibilidad de controlar todos los medios posibles. La libertad de expresión debe ser la capacidad de difundir en todos los medios posibles. Y por eso lo último es también vital, policentrismo de medios. Sartori plantea que
No puede haber libertad de pensamiento ni libertad de expresión sin que haya policentrismo de medios de comunicación, es decir, donde se controla a partir de uno o de unos pocos medios de comunicación, no hay libertad de pensamiento ni libertad de expresión. Por eso, ¿qué tal que todos los medios de comunicación, ya estamos hablando de medios tecnológicos, estén controlados, auditados o censurados por algunos pocos? Yo sé que ustedes saben esto, pero igual lo voy a indicar. Ustedes saben que, y seguramente ustedes, la mayor parte de ustedes, o no sé, algunos de ustedes tendrá TikTok. Ustedes deben saber que esta es una aplicación china, pero que los chinos pueden ver menos cosas que ustedes, a pesar de que es una aplicación china. ¿Por qué pueden ver menos cosas que ustedes? La respuesta es bastante simple, porque los chinos tienen censurada a esta aplicación, que no está censurada para los otros países. ¿Por qué? La respuesta es simple, ya lo decía Sartori hace algunos años, porque si algunos pocos controlan la información, eso quiere decir que no hay ni libertad de pensamiento ni libertad de expresión, porque no hay policentrismo de medios. Y ustedes saben que China, por muy capitalista que tenga su sistema económico, sigue siendo lo mismo que ha sido hace muchísimos tiempos, comunista en su estructura política. Su estructura política sigue siendo la misma. Hay un solo comité central, un solo partido y, por supuesto, no hay elecciones. ¿Cómo hago para controlar eso? La respuesta es bastante simple, controlando la información. ¿Cómo controlo la información? Haciendo que la información que va a llegar a las personas pase por mí o se autocensure. Entonces, si ahora alguien va a crear una inteligencia artificial o una aplicación, pues estamos controlando la información que pueden ver los nuestros. Para los demás no me importa, pero para los nuestros, sí. Entonces, si unos pocos pueden controlar aquello que llamamos inteligencia artificial, ahí tenemos un gran problema, grave problema. Preguntémonos esto, y ya con esto vamos concluyendo. ¿La sociedad se abre o la sociedad se cierra? Popper tiene un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Lo recomiendo también. Karl Popper tiene un texto así. Ese es el nombre. Y curiosamente dice, hay tres momentos o tres personajes en la historia que han sido la antítesis de esto. Por ahí nombra a Platón, curiosamente, porque dice es uno de los que plantean la existencia de una sociedad cerrada. Por ahí plantea Marx también, Hegel también, que son los que plantean la idea de una sociedad cerrada. ¿Cómo es que él define una sociedad cerrada? Dice, una sociedad cerrada, y pregúntense si es que, a pesar de nuestro desarrollo, en el año 2026 estamos en una sociedad cerrada. Y por supuesto, una sociedad cerrada es opuesta a la democracia y al Estado constitucional. Una sociedad mágica, tribal, colectivista, eso es una sociedad cerrada, mágica, tribal y colectivista. Entonces, puedo llevar cohetes a Marte y seguir siendo una sociedad mágica, tribal y colectivista. ¿Cuál es la sociedad abierta? Aquella en que los individuos pueden adoptar decisiones personales. El tema es, ¿qué tantas decisiones personales puedo adoptar? Sí, va el caso. Usted un sábado por la noche está viendo una película, se le ocurre algo, agarra un celular, ve el celular y dice, pero precisamente es esto lo que estaba pensando. ¿No les ha pasado nunca? No es casualidad. No es casualidad. ¿Por qué no es casualidad? La respuesta es simple. Porque ustedes y yo le hemos estado dando un montón de información a la inteligencia artificial de manera tal que ésta controla toda esa información y sabe más o menos que el sábado a las 7 de la noche quizás yo necesite algo. ¿Cómo lo sabe? Pues está hecha para eso. Está hecha para venderme cosas. Está hecha para darme aquello que yo quiero. ¿Por qué? Porque sabe lo que me gusta. En consecuencia, si políticamente puede ser usado, es decir, si el mensaje político puede ser, vamos a ponerlo de esta manera, puede dárseme, u- se me puede dar un mensaje envenenado porque sé que me gusta, pero dentro de esto puede darme un subtexto, puede darme un submensaje, por supuesto que lo voy a consumir. Entonces,
si así como trata de venderme cosas, si así como trata de decirme cosas, si así como trata de mandarme mensajes para comprar ciertas cosas, puede mandarme mensajes para elegir ciertas cosas, entonces retrocedo. No tenemos en realidad muchas decisiones totalmente libres. Quizás muchas de esas decisiones sí son controladas y no nos estamos dando cuenta. Porque ustedes y yo sabemos que hay algo que se llama código abierto. Y por supuesto que estas empresas, grandes empresas, no utilizan un código abierto. Porque utilizar un código abierto sería saber cómo es que van a tratar de controlarlo. Ok, el escenario expuesto por Applebaum, que es el que habíamos desarrollado hace un instante, ¿puede agravarse con la inteligencia artificial? Podría ser que sí. A partir de esto podemos o debemos ser apocalípticos, es decir, todo se acabó. Pues no necesariamente. El tema está en que ahora todavía es tiempo para controlar un escenario que quizás después ya sea incontrolable. Recuerden ustedes que hemos estado al comienzo de la clase hablando de una inteligencia artificial autónoma, lo que ellos llaman una inteligencia artificial general, que pueda desarrollar no solamente una actividad, sino desarrollarlas todas. Llegado ese momento, quizás para el derecho se le va a hacer mucho más difícil defender a sus ciudadanos. Quizás este momento no es tan complicado. Así que si no es tan complicado, quizás podemos prevenir eso que llamaba eh, el gran Popper una sociedad cerrada. Quizás todavía estamos a tiempo de desarrollar un espacio abierto donde se pueda compartir. Ok, voy terminando con unas cosas muy simples. Miren, esto es lo que yo había, y quiero darme un tiempo por si acaso hay alguna pregunta por aquí. Estas son las conclusiones que yo considero que se pueden sacar a partir de este artículo que yo les había comentado, he escrito. Obviamente, la inteligencia artificial va a avanzar tan rápido que estas conclusiones que estamos planteando van a necesitar algunas otras más. Por eso, de hecho, estoy escribiendo otro precisamente sobre el tema. Pero creo que algunas de estas nos pueden ayudar poco o mucho, tal vez. Miren, am, una cosa importante que me parece muy, muy importante para el tema de la inteligencia artificial de aquí en adelante es que se prohíba la manipulación conductual, se prohíba la creación o manejo de armas letales autónomas. Imaginen que la inteligencia artificial ya no necesite ni siquiera programarse no solamente para desarrollar trabajos comerciales, sino para armas, por ejemplo. Pero para esto necesitamos código abierto. ¿Por qué? Porque, repito, el código abierto nos permite saber qué tipo de algoritmos se utilizan. Un algoritmo que no sé cómo se utiliza, tampoco sé qué es lo que quiere de mí y no sé si es que me puede controlar o no. Y si no sé eso, tampoco sé si las decisiones que voy a tomar alrededor o con la ayuda de esa inteligencia artificial serán decisiones que yo mismo tome o decisiones que otro me conduzca a tomar. Solo en esas circunstancias, solo así podríamos hablar de un peligro real de la democracia y del Estado constitucional. Si podemos controlar esto antes, no será un peligro y la inteligencia artificial será una herramienta más de las muchas que hemos tenido en toda la historia. Será una herramienta más. El tema es que no lo hagamos muy tarde. El tema es que no sea demasiado tarde para empezar a hacer lo que hace el derecho. ¿Y qué cosa es el derecho? Lo que decíamos al comienzo de nuestra sesión. ¿Qué es lo que ha hecho el derecho desde el comienzo de la historia? La historia del derecho es la historia del control del poder por medio de las normas. Bien, ok. Espero que les haya gustado y que les sea útil esta conferencia. Bien, muchas gracias. Doctor Eduardo Martín Acosta y Paraguir, estamos muy complacidos, realmente ha sido una excelente conferencia, muy interesante. Y eh, tenemos algunas preguntas del público. Eh, no sé si usted las puede ubicar en la caja de preguntas y respuestas, porque hay alguna de A repente ver, que voy son a algunos tratar de verlas. comentarios. Por favor. A ver, voy a tratar de verlas. A ver. Ujú, ujú. Voy por la última. A ver, la estoy abriendo.
Una muy buena pregunta. A ver, sobre los estados, que si me preguntan algo así, ¿es posible que los estados logren regular individualmente la IA y si esta regulación sería más eficaz con una regulación cooperativa entre los mismos? Bien, a ver, mi posición es que los estados no deben, no pueden y jamás deberían tener ningún tipo de control sobre ninguna inteligencia artificial. Es decir, pueden tener las suyas propias, pueden crear las suyas propias, pero definitivamente no pueden tener control sobre, en general, las inteligencias artificiales que existen. No lo pueden tener. ¿Por qué? Porque acuérdense de esto siempre. Al Estado nosotros tenemos que obligarlo a protegernos. El Estado nunca se ha caracterizado en toda la extensión de su historia porque sea una estructura inclinada a proteger a los individuos. Al contrario, el Estado siempre ha sido una estructura que ha tratado de instalarse en el territorio público y en el territorio privado de la gente. De hecho, por eso las revoluciones americana y francesa en el siglo XVIII que trataron de desarrollar la idea de los derechos individuales, la idea de los derechos negativos, la idea de quitarle territorio al Estado para agregarle territorio al individuo. Entonces, poner manos de los Estados no creo que sea una buena idea. Me parece que es una buena idea que sean los privados, todos, puedan tener acceso a estas, porque es en plural, inteligencias artificiales y que el código sea abierto, de manera tal que yo sepa a dónde va esa inteligencia artificial, qué algoritmos utiliza, por qué los utiliza de esta manera, de qué manera estos algoritmos pueden predecir lo que voy a hacer, de qué manera estos algoritmos pueden conducir mi conducta. Y solo así sabré que le puedo decir a la inteligencia artificial, no puedes conducir mi conducta, no puede haber manipulación conductual, porque si no sé qué tipo de algoritmos utilizan, pues tampoco sé si es que puede una inteligencia artificial manipularme. No lo puedo saber. Por lo tanto, me parece que poner en manos de los estados creo que no sería una buena idea. No me parece que sería una buena idea. Ok, voy atrás. A ver. Ujú. Me hacen una pregunta interesante. ¿Cómo podemos evitar programar una inteligencia artificial que no sea dogmática si desde el momento en que la creamos, le introducimos la programación y con ello le estamos proporcionando el marco referencial que se puede convertir en ideológico y con ello en dogmático? Muy bien. A ver, voy a responder a esto desde, primero, etimológicamente, el tema del dogma, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces le tememos al concepto del dogma y no con eso estoy justificando que la inteligencia artificial sea dogmática. No, a lo que me refiero únicamente es aquí al concepto de dogma. ¿Por qué? Porque a veces le tememos ese concepto, pero ese concepto lo utilizamos y lo utilizamos saludablemente y muy bien en el derecho constitucional. Recuerden ustedes que la parte a la que nosotros, donde nosotros encontramos los derechos fundamentales, ¿cómo le llamamos? Parte dogmática. No nos da miedo llamarle dogmática. ¿Por qué? Porque utilizamos muy bien ese concepto dentro del derecho. Y de hecho, no es un concepto que sea dañino al derecho. Veamos por qué. A ver, si desarrollamos el concepto de dogma de esta manera, dogma es una verdad evidente que no puede cuestionarse, pues no siempre está mal. ¿Por qué? Dignidad humana. ¿Qué pasaría si es que un Estado empezase a cuestionar a la dignidad humana y decirme, a ver, explícame que existe la dignidad humana para Juan? No lo necesitamos explicar. Eso es un dogma para el mundo del derecho, para el Estado constitucional, para el derecho constitucional y para las constituciones. Yo no necesito explicar que María, Juan, Cristian, Jesús tienen dignidad, no lo necesito explicar, la tienen. Entonces, el concepto de dogma visto desde esa perspectiva no es dañino para el Estado constitucional. Y ahora voy a lo que me están preguntando. Obviamente, la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales están hechas por seres humanos y por lo tanto ustedes saben, están hechas de los sesgos de sus creadores. El esfuerzo que se hace para que no estén, eh, eh, digamos, limitadas por los sesgos de los creadores es que éstas se puedan abrir y se puedan alimentar de inteligencia, de información, de conocimiento que hay en Internet. Pero en Internet también es creación nuestra, pues. También lo es. En Internet encontramos un montón de información buena, mala, mejor o peor, y también es información en y por lo tanto también puede tener sesgos. En consecuencia, yo no creo que se pueda eliminar los sesgos totalmente de la inteligencia artificial. De hecho, ustedes seguramente han escuchado hace más o menos un mes
Ocurrió algo con respecto a una inteligencia artificial que ustedes conocen, Grok. Por ejemplo, que empezó a dar resultados falsos precisamente a partir de sesgos. No creo que pueda ser totalmente controlable. ¿Por qué? Porque si el programador no le imprime sus sesgos, va a tomar algunos de otras creaciones de información que toma de Internet. Porque esa es la información que encuentra. Ustedes saben también que cuando ustedes conversan con una inteligencia artificial, ustedes están dándole información, están reproduciendo información. Y si ustedes han hecho alguna vez esto de replicar, repetir y repetir y repetir una vez y otra vez y otra vez la misma pregunta, aunque sean diferentes días, la inteligencia artificial con la que usted está desarrollando esa conversación ya no repite los mismos errores de antes. ¿Por qué? Porque está aprendiendo. ¿De quién está aprendiendo? De usted. Y si están pensando que esa información de esa conversación se está quedando solamente entre usted y esa inteligencia artificial, pues no es cierto. Esa información también se está trasladando a toda la inteligencia artificial en el mundo. Por eso, dato adicional, jamás, jamás de los jamases suban un contrato que ustedes están desarrollando para algún cliente a la inteligencia artificial y lo suban así tan rápido. ¿Por qué? Porque ese contrato es confidencial. La inteligencia artificial también está aprendiendo de ese contrato. Y ustedes podrían pensar, no, pero no lo va a replicar con otros. No, quizás no lo replique con otros, pero la información ya la tiene. Entonces, si va a subir un contrato a una inteligencia artificial y le va a decir, revísamelo, sí se lo va a revisar, pero también se va a quedar con esa información. Un poco de esa información la va a tener. Entonces, súmenle todo eso, la información que usted le da, la información que da en una conversación, los resultados que esa inteligencia artificial adquiere dentro de Internet, los resultados que esa inteligencia artificial adquiere a partir de sus creadores, pues es muy difícil quitarle los sesgos, porque va a tener sesgos de varios lados, varios lados. Entonces, el esfuerzo es porque se minimicen esos sesgos. Que los elimine completamente, no sé, dudo que se puedan eliminar completamente porque hasta ahora siguen siendo creaciones nuestras. Dudo mucho que se pueda eliminar absolutamente nuestra huella, la huella humana dentro de la inteligencia artificial. Quizás sea, quizás esa huella humana se elimine cuando estemos frente a una inteligencia artificial general, es decir, esta inteligencia artificial autónoma. Quizás eso, quizás eso. Otra pregunta. Mm, ¿La IA puede definir quién ganará las elecciones? No, no, pero sí puede conducir a una forma de pensamiento que nos guíe hacia eso. A ver, veamos. Les voy a poner solamente esto. ¿No se han preguntado o pregúntenle a sus papás? Para estas alturas, es decir, a una semana y un tanto más de las elecciones, en el pasado ya habían un montón de mítines. Es decir, tengo al candidato parado frente a 5.000 personas. Eso ya no hay. Pregúntenle a cualquier persona mayor de unos 25 años por qué habían tantos mítines y ahora ninguno. La respuesta es simple. ¿Por qué? ¿Para qué voy a pararme? A ver, se los grafico. Tengo una persona frente a 5.000. Entre los 5.000 tengo a una ama de casa, a un desempleado, a un empresario, a un curioso, tengo a un universitario, tengo a un gasitero, tengo a un abogado, tengo a un ingeniero. Ok, muchísimos. Entonces, como yo estoy frente a todos y no puedo hablarles al oído a todos, yo tengo que hacer un meeting muy general, con patrones muy generales, con tópicos muy abstractos y generales para que a todos les endulce el oído, a todas esas personas tan diferentes. Ok, eso ya no es necesario con una inteligencia artificial, por eso ya no son necesarios tanto los mítines. ¿Por qué? Porque sabiendo qué le gusta a cada persona o qué inclinación tiene cada persona, ¿por qué no le voy mandando mensajes más o menos ceñidos a lo que a esta persona le gusta? Entonces ya no necesito tener un mensaje tan extenso. ¿Por qué? Porque ya más o menos sé a qué hora, en qué momento, a qué persona o de qué tipo le puedo mandar tal mensaje a tal, a tal, a tal, a tal, a tal. Entonces ya no es necesario tanto. ¿Por qué? Simple. Le hemos facilitado eso muchísimo a los candidatos, muchísimo. Lo cual no está mal, está bien. El tema es saber cuánto de lo que me está diciendo es verdad, porque si ya los candidatos me mentían sin inteligencia artificial, ahora apliquen la inteligencia artificial. ¿Cuánto más me puede mentir? Y ahora sí me puede hablar al oído. Y ahora sí me puede endulzar el oído de manera muy, muy particular, muy privada. Y eso no se va a detener. Dentro de 5 años y dentro de 10 años, eso va a crecer.
porque ahora va a ser, digámoslo de esta manera, un delivery político. Me va a decir aquello que yo quiero escuchar a mí. No necesita hacer un mensaje para todos. Entonces no puede definir quién ganará las elecciones. No, pero sí puede dirigirse a mí directamente y va a ser muchísimo más efectivo. Ok, Jesús, no quiero pasarme el tiempo, creo que ya se cerró, ¿no? Sí, sí, bueno, podemos Creo cerrar que en ya. todo caso. Sí, entonces queremos agradecer realmente en nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos esta interesantísima conferencia del doctor Eduardo Martín Acosta y Paraguirre. Agradecerle pues por estar compartiendo sus conocimientos en esta importante materia de la inteligencia artificial. Jesús, me Y olvidaba, por cierto, yo les dije que les iba a compartir el enlace. No sé si lo puedo poner rapidísimo para que lo sí, por puedan ver favor, o claro que ya. sí, 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 sí. Ok. No sé, de repente a alguien le interesa leer un poco más porque obviamente esto ha sido una suerte de extensión, digamos, más pequeña, ¿no? Ese es. Ahí tienen el enlace y ahí tienen también un código QR por si desean ver este artículo que está, es más grande, obviamente hay más información. Si la desean, está en internet, por supuesto. Ahora sí, discúlpame, No, Jesús, gracias. discúlpame. Ahora sí, Justamente, como Centro de Estudios estamos este año impulsando bastante el tema de la inteligencia artificial. Justamente estamos también desarrollando un curso que se llama La inteligencia artificial en el ejercicio del derecho, que es un qué curso de bueno. 32 horas. Bueno, y este tema tan importante como los efectos de la irrupción de la IA en el Estado constitucional, pues complementa bastante el tema que estamos desarrollando de manera general. Entonces, nuevamente agradecer a nombre del Centro de Estudios a nuestro expositor, el doctor Acosta y Paraguirre, a la Universidad San Ignacio de Loyola, por habernos facilitado, digamos, el contacto para tenerlo presente el día de hoy, y a los participantes, pues, por habernos acompañado durante estos 90 minutos que ha durado esta conferencia. Muchas gracias y los esperamos el próximo lunes. Muy bien, gracias a ti, gracias a todos. Hasta luego. Gracias.